Paz a vosotros. En cierta ocasión, el profeta Natán se presentó ante el rey David y le propuso un caso. Le dijo, había dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico con muchos rebaños y el pobre que solo tenía una corderilla. Cuando el hombre rico recibió una visita, en vez de tomar un animal de sus rebaños para convidar a su huésped, cogió la cordera del pobre. Ante tal clamorosa injusticia, David reaccionó con vehemencia y con furia, y dijo, vive Dios que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará 4 veces el valor de la cordera. Lo que de ningún modo se esperaba al rey era la respuesta de Natán. Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Lo que con tanta lucidez había juzgado y condenado en otro, David no había sabido verlo en sí mismo. Sí, ese hombre era realmente él que para encubrir su adulterio había hecho matar a Urías y finalmente se había quedado con su mujer. Este relato lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, de los versos 1 al 9. La palabra de Dios dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aquella historia era en realidad su propia historia. Tú eres aquel hombre. Hermanos, hermanas, es muy fácil para usted y para mí juzgar y condenar a otra persona o personas, pero no a nosotros mismos. Y a la vez olvidamos que Dios nos está siempre mirando y que Él conoce las más profundas intenciones de nuestros corazones.
Por ello vamos a estar meditando en los hombres y mujeres de la Biblia desde la perspectiva, tú eres aquel hombre o tú eres aquella mujer. Es decir, vamos a examinar la vida y acciones de estos personajes con el propósito de examinarnos a nosotros mismos para ver si lo que hemos descubierto en la vida de otros está en mí o no, ya sea para corregir si es malo el ejemplo o para seguir afirmando lo que estamos haciendo bien y así agradar a Dios. Como está escrito en Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 al 12. Dice así la palabra del Señor, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo anota 4 ventajas espirituales de las que gozaban los israelitas en los versos 1 al 4. Dice, todos, sin excepción, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, en el verso 1. Todos, sin excepción, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, dice el verso 2. Todos, sin excepción, comieron la misma vianda espiritual, dice el verso 3. Todos bebían de la piedra espiritual, dice el verso 4. Todos tenían estas ventajas espirituales. Y en los versos 6 al 10, Pablo les da a los corintios 4 advertencias, como dice el verso 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos, es decir, los antiguos israelitas codiciaron. Pablo les aconseja en estas 4 advertencias. Les dice, no ser honradores de ídolos como algunos de ellos, dice el verso 7. Pablo les aconseja diciéndoles no fornicar como algunos de ellos fornicaron, dice el verso 8. Pablo les aconseja y dice no tentar a Cristo como también algunos de ellos le tentaron, dice el verso 9. Pablo les aconseja diciendo no murmurar como algunos de ellos murmuraron, dice el verso 10. En resumen, Pablo les está diciendo a los hermanos de Corintio, presten atención a lo que les sucedió al pueblo de Israel, que a pesar de que todos tuvieron las mismas ventajas espirituales, algunos de ellos se apartaron del camino de Dios y recibieron la disciplina y el castigo de parte de Dios, muriendo miles de ellos en el desierto antes
de cruzar a la tierra prometida. Y todo está registrado, escrito como ejemplo para que no hagamos lo mismo y seamos disciplinados y castigados como fue con este pueblo. Y el verso 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este verso es muy interesante porque nos revela de que muchos de nosotros, y ahí estamos incluidos usted y yo, pensamos que estamos bien delante de Dios, que somos mejores que otros y que no necesitamos consejos de parte de Dios, porque creemos que jamás vamos a caer como estos, a los cuales siempre estamos señalando. Cuidado con esta actitud, nos advierte el apóstol Pablo, porque hermano, hermana, si tenemos esta actitud, de seguro vamos a caer. Más adelante, a esta misma iglesia, el apóstol Pablo les escribe diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esto está escrito en 2 capítulo 13, verso 5. ¿Cuál es la demanda del apóstol Pablo a esta iglesia en Corintio? Les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mi oración es que a través de estos estudios, usted y yo podamos ser honestos con nosotros mismos al examinarnos y no poner excusas, sino que al encontrar esa, entre comillas, falla en nosotros, nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados y volvamos a la senda de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.